Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Dom. No sé bien cómo empezar a contar esto. Quizá diciendo que, en los últimos meses, yo solo quería desaparecer un poco. Las cosas en mi vida se habían vuelto pesadas. Un nudo en la garganta que no se deshacía. Por eso acepté el trabajo. Era una posada pequeña, medio aislada, a la orilla de la laguna de Bacalar. Uno de esos lugares que deben hervir de gente en verano, pero que fuera de temporada adquieren un aire de abandono, de lugar esperando a que la vida comience. Para mí, era perfecto. Yo solo necesitaba la distracción del trabajo, el cansancio físico al final del día que me ayudaría a dormir sin pensar demasiado. Mi turno como mesero era casi siempre por la tarde, extendiéndose hasta la noche. La rutina era la misma: limpiar la barra del restaurante, revisar las mesas en la terraza y en el muelle de madera que se adentraba unos buenos metros sobre el agua. Aquella semana, el servicio era mínimo. La única huésped era una señora, doña Claudia, una mujer de unos 60 y tantos años, de hablar pausado, que había llegado hacía un día. Me contó que vivió mucho tiempo fuera y quería volver a ver algunos lugares que marcaron su infancia. Esa tarde específica, el aire estaba quieto, pesado por un calor húmedo que prometía lluvia, pero nunca cumplía. Doña Claudia pidió un agua de coco y se fue con el vaso en la mano hasta la punta del muelle. Se sentó en una de las sillas de madera, de espaldas a mí, y se quedó allí, solo mirando el agua. Desde la terraza del restaurante, yo la veía como una silueta pequeña contra la inmensidad de la laguna. No había viento, ni una sola onda. La superficie del agua era un espejo oscuro, tan lisa que parecía sólida. Yo estaba terminando de pulir unos vasos, perdido en todo ese silencio, cuando noté su primer movimiento extraño. No fue gran cosa, al principio. Ella apenas inclinó el cuerpo hacia adelante, como si intentara ver algo con más atención. No le di mucha importancia, continué con mi servicio. Pensé que podría ser un pez, un pájaro, cualquier cosa, pero su quietud, la forma en que se quedó inmóvil en esa posición por un tiempo que pareció demasiado largo, me dio mala espina. Algo ahí no estaba bien. De repente se levantó. Fue un movimiento brusco, torpe, que rompió toda la calma del lugar. Dio algunos pasos hasta el borde del muelle y comenzó a hablarle al agua. Yo no entendía las palabras. La distancia ahogaba el sonido, pero su tono de voz era urgente, preocupado, y fue subiendo cada vez más de volumen, transformándose en un grito. «¡Auxilio! ¡Alguien, por favor!». El vaso que sostenía se me resbaló de la mano y se rompió en 1000 pedazos en el suelo. Por un segundo, no supe qué hacer. Mi primera idea fue que se había sentido mal, un mareo por el sol fuerte. Salí corriendo de la terraza, mis pies golpeando fuerte en la madera del muelle. El sonido de mi carrera parecía lo único en todo el silencio. Mientras corría, la escena solo empeoraba. Ella gritaba ahora de una forma desesperada, apuntando hacia un punto en el agua. «¡Se va a ahogar! ¡Ayuda!». Antes de que pudiera alcanzarla, doña Claudia hizo lo último que yo esperaba. Se metió al agua, con todo y ropa. No saltó, sino que bajó las escaleras laterales del muelle con una prisa agónica, hundiéndose hasta la cintura e intentando avanzar, estirando los brazos hacia algo que yo no conseguía ver. Cuando finalmente llegué a la punta del muelle, jadeando, la situación era de puro caos. Era solo ella en el agua, forcejeando y mirando a su alrededor, buscando. Pero no había nadie más. La laguna estaba completamente vacía, lisa, oscura. Fue cuando oí los pasos apresurados de Natalia, mi compañera que se encargaba de las habitaciones, llegando justo detrás de mí con los ojos muy abiertos. Los dos nos metimos al agua sin pensar, Natalia por un lado, yo por el otro.
Ayudamos a doña Claudia a levantarse. Temblaba sin parar. No sé si era de frío o de pánico. Prácticamente la cargamos fuera de la laguna y la sentamos en una de las sillas, de vuelta en el muelle. Natalia corrió adentro y regresó con unas toallas secas. Mientras la secábamos, no dejaba de mirar hacia el agua, con los ojos buscando algo. «La niña, tenemos que sacar a la niña de ahí», repetía, con la voz entrecortada. Natalia y yo nos miramos. Fue una de esas miradas rápidas que lo dicen todo sin una sola palabra. «Doña Claudia, tranquilícese, por favor», dijo Natalia, con la voz más calmada que pudo fingir. «No hay ninguna niña en el agua. Ya miramos». Ella giró el rostro hacia nosotros. Su cara era la de quien no cree lo que está oyendo, como si nosotros fuéramos los locos. Como que no, yo la vi, estaba hablando con ella. Me agaché frente a ella intentando que me mirara a los ojos, que se concentrara en mí y no en la laguna. «Doña Claudia, ¿qué fue lo que vio exactamente?». Respiró profundo, tratando de ordenar sus pensamientos, y entonces contó. Dijo que estaba tranquila, mirando el atardecer, cuando vio a una niñita de pie dentro del agua, a unos 10 metros del muelle. El agua le llegaba al pecho, en una parte que yo sabía era demasiado profunda para que cualquier niño estuviera de pie. La niña, según ella, tenía unos 8, tal vez 9 años, y sonrió. Una sonrisa normal, de niña. Doña Claudia dijo que no sintió miedo, solo extrañeza. Pensó que era hija de algún empleado, de algún pescador. Y entonces la niña habló. Su voz era tan clara, dijo doña Claudia mirándose las manos. Me llamó, dijo, venga a jugar, tía. El agua está deliciosa. Fue por eso que se levantó. Iba a decirle a la niña que saliera de ahí, que era peligroso. Pero, en el instante en que llegó al borde del muelle, la niña simplemente desapareció. Se hundió, como si una piedra hubiera sido atada a sus pies y la hubiera jalado hacia el fondo de una sola vez. Fue por eso que entró al agua, para intentar salvar a la niña que, para mí y para Natalia, nunca estuvo allí. La convencimos de que tomara un baño caliente y descansara un poco. Natalia la acompañó a su habitación y yo me quedé ahí, en el muelle, juntando los pedazos del vaso que había dejado caer. La noche llegó rápido, como siempre sucede en estos lugares abiertos. El cielo se puso morado, luego negro, y la laguna se volvió una boca de lobo. El silencio regresó, pero ahora era un silencio diferente, pesado. Más tarde, a la hora de la cena, yo esperaba que doña Claudia pidiera comer en su cuarto, pero apareció en el salón del restaurante, que estaba vacío a excepción de ella. Se sentó en una mesa del rincón, una que no tenía vista al agua. Pidió un plato sencillo, una sopa, creo, y durante todo el tiempo que estuvo allí, apenas tocó la comida. Con cada pequeño ruido, un cubierto que yo acomodaba, el motor de un refrigerador a lo lejos, ella se encogía un poco en la silla, y sus ojos me seguían por todo el salón. No era una mirada de reproche o de desconfianza, era una mirada de quien tiene miedo de parpadear, de quien necesita asegurarse de que no está sola en el ambiente. Era como si yo fuera lo único que la mantenía segura allí. Yo intentaba actuar con normalidad, ser profesional. Le preguntaba si la sopa estaba buena, si quería algo más, pero la verdad es que su historia se había instalado en mí. Intentaba buscar excusas lógicas, el calor, su edad, una ilusión óptica causada por el reflejo del sol en el agua. Pero ninguna explicación parecía suficiente para el miedo real que vi en sus ojos. Y había un detalle que me daba vueltas en la cabeza, un detalle que no comenté con nadie, la edad de la niña que describió, 8 o 9 años. La misma edad que mi hermana menor tendría, si todavía estuviera aquí. Esa coincidencia tonta, probablemente sin sentido, era como un dedo hurgando una herida. La imagen de esa supuesta niña en el agua comenzó a mezclarse con mis propios recuerdos, y un frío comenzó a subir por dentro de mí, uno que no venía del clima de afuera. Finalmente mi turno terminó.
Ayudé a cerrar la cocina, cerré con llave el salón y cuando salí, Natalia me estaba esperando en el estacionamiento de terracería con los faros de su viejo carro encendidos. Era un Tsuru de 2 puertas, de esos que ya han visto mucho camino. Ella siempre me ofrecía un aventón hasta la entrada del pueblito donde yo vivía, lo que me ahorraba una buena caminata en la oscuridad. Me subí al carro y el silencio pesó entre nosotros por algunos minutos, mientras ella maniobraba para salir de la posada. El único sonido era el de las llantas aplastando la grava. Yo sabía que los dos estábamos pensando en lo mismo. Fue ella quien rompió el hielo con la mirada fija en el camino de terracería frente a nosotros. «Mauricio, ¿tú le creíste la historia a doña Claudia?» Tardé un poco en responder observando los árboles pasar como manchas oscuras en la ventana. «No sé, Natalia. Para ser honesto, no sé. La mujer estaba aterrada de verdad. Eso lo vi. Pero la historia, ¿una niña que desaparece en el agua? Es muy extraño. Es que no es la primera vez que pasa», dijo, y su tono de voz me hizo voltear a verla. No estaba siendo dramática. Estaba afirmando un hecho. La gente más vieja de aquí ya conoce esa historia. Me contó que muchos años atrás, antes de que existiera la posada, el muelle o cualquier otra cosa allí, esa orilla de la laguna era puro monte. Una familia de la región vino a pasar el día, y mientras la abuela tomaba una siesta debajo de un árbol, su nieta, una niña llamada Anita, se fue a jugar cerca del agua. Nadie vio bien lo que pasó. Solo se dieron cuenta de su ausencia cuando la abuela despertó. La buscaron por días. Encontraron el cuerpo flotando cerca de la orilla una semana después. Yo escuchaba todo aquello sintiendo una incomodidad creciente. ¡Qué tragedia!, fue todo lo que pude decir. «Pues sí», continuó ella, reduciendo la velocidad para pasar por una parte llena de baches del camino. «Pero la historia no terminó ahí. Dicen que, desde entonces, la niña nunca se fue de verdad. Casi cada año alguien la ve. A veces es solo una silueta, de lejos. Otras veces, la persona oye un llanto de niño viniendo de la laguna cuando no hay nadie cerca». Hizo una pausa, y lo que dijo a continuación pareció haber sido pensado exactamente para lo que pasó hoy. «Y de vez en cuando se le aparece a alguien, de verdad. Conversa, invita a jugar. Casi siempre son mujeres, la mayoría ya mayores. Los viejos dicen...». Su voz bajó, como si contara un secreto. «Dicen que es como si la pobrecita todavía estuviera buscando a su abuela, esperando a que despierte de su siesta». En ese momento, dentro del carro bochornoso, el miedo dejó de ser solo una idea y se convirtió en algo real. Su historia no era solo una leyenda, era un guión, y doña Claudia acababa de vivirlo todo, como si estuviera siguiendo un libreto. Doña Claudia se fue a la mañana siguiente. Hizo su check-out en silencio, apenas me miró a los ojos. Agradeció la estancia con una formalidad apresurada y se subió al taxi que la esperaba. La observé partir y con ella se fue la única otra persona que vio lo que sucedió. La posada volvió a ser un lugar de un solo empleado, y el silencio que antes me traía paz, ahora parecía cargado de secretos. Intenté racionalizar en los días que siguieron. Era solo una leyenda triste, una historia de pueblo que había encontrado terreno fértil en la mente de una señora sugestionable. ¿Y en mí? ¿Por qué me había afectado tanto? La respuesta era obvia, y yo no quería admitirla. Mi propio sufrimiento me había dejado con la guardia baja para estas cosas. La historia de la niña solitaria parecía un reflejo de mi propio luto. Al día siguiente de su partida, mientras limpiaba la terraza, encontré una piedrita lisa y oscura sobre el barandal de madera, justo en el punto donde doña Claudia se sentó. No era el tipo de piedra que se encuentra por aquí. La ignoré. La arrojé de vuelta al agua sin pensar mucho. Pero la imagen de esa piedra, pequeña y fuera de lugar, se quedó conmigo. Una noche estaba cerrando el restaurante. Era tarde, la luna llena dejaba la laguna plateada. Mientras cerraba con llave la puerta de la terraza, lo oí.
Una risa. Fue baja, rápida, casi un eco. Una risa de niña. Mi cuerpo se paralizó al instante. El corazón empezó a latirme tan fuerte que pensé que me iba a dar algo. Miré hacia la oscuridad en dirección al muelle. Nada. Solo el sonido de los grillos. Es un bicho, me dije a mí mismo. El viento. Repetí la mentira hasta que sonó un poco más convincente. Al día siguiente la incomodidad se convirtió en un miedo concreto. Fui a hacer la limpieza de rutina en el muelle y vi una marca en la madera, cerca de la escalera que bajaba al agua. Era una huella, pequeña, de un pie descalzo y todavía húmeda, como si alguien acabara de salir de la laguna. El sol de la mañana ya estaba fuerte, secaría esa madera en instantes. Pero esa marca estaba allí, nítida, sin la menor explicación. No había huéspedes, no había niños. Nadie más que yo había estado allí. Desde entonces, no tengo más paz. Me sorprendo a mí mismo mirando hacia la laguna a cada momento, esperando ver algo. El trabajo, que era mi refugio, se convirtió en un infierno silencioso. La historia de Anita no me sale de la cabeza, pero mi miedo es diferente al de doña Claudia. No es solo pavor. Hay otra cosa, algo que me avergüenza admitir. Una parte de mí entendía esa soledad, una curiosidad enfermiza. La noche pasada, después de mi turno, no me fui. Caminé, sin saber bien por qué, hasta la punta del muelle. Me quedé parado allí, en el mismo lugar donde doña Claudia se sentó. La negrura del agua era total, y por primera vez no pedí que nada sucediera. Esperé, y en el silencio oí de nuevo, un poco más cerca esta vez, el llamado. No con palabras, sino como una sensación, un tirón suave en mi atención. Me incliné sobre la barandilla, miré mi propio reflejo oscuro en el agua, y tuve la certeza de que ya no estaba solo. La soledad de ella había encontrado la mía, y creo que, en el fondo, eso era lo que siempre quiso, no a su abuela, sino simplemente compañía, cualquier compañía, y ahora me tenía a mí. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Mi nombre es Anderson. Lo que voy a contar pasó hace mucho tiempo, cuando yo tenía unos 10, tal vez 11 años, pero es el tipo de recuerdo que no se deshace. Se queda ahí, quieto, y de vez en cuando te recuerda que existe. Sucedió en la casa de mis abuelos, una casona antigua, de esas con piso de duela de madera que crujía a cada paso, y techos tan altos que nuestra voz hacía un eco débil cuando no había nadie más en casa. Para mí y para mi hermana menor, Helen, ese lugar era nuestro patio de juegos particular. Nuestro abuelo, el abuelo Adalberto, era relojero. Tenía un pequeño taller montado en el traspatio, un lugar con un olor único a aceite y metal. Fue ahí donde, un día, hurgando donde no debíamos, encontramos nuestro mayor tesoro, un cajón pesado, lleno de llaves viejas. Había de todo tipo, unas grandes, color óxido, que parecían de portón de castillo, y otras minúsculas, de metal plateado, que debían ser de algún diario o cajita de música. No sé por qué nos obsesionamos tanto con eso. Supongo que a todo niño le gusta la idea de poder abrir cosas secretas. Le pedimos a nuestro abuelo, y él, con una sonrisa, nos dejó quedarnos con un puñado de ellas. Solo nos hizo una petición, con el rostro un poco más serio. Pueden jugar en todos lados, menos en el cuarto del fondo. Ese lugar tiene una energía rara. Nos armó 2 llaveros, y así nació el juego de las llaves. Y claro, nuestras ganas de romper la única regla que teníamos. La regla principal era simple.
Teníamos que descubrir los secretos de cada habitación de la casa, pero solo podíamos abrir una puerta a la vez. Para investigar un cuarto era necesario entrar y cerrar la puerta detrás de uno. Nos quedábamos atrapados hasta que el misterio fuera resuelto. Mi abuelo incluso le entraba al juego. Una vez, encontré una pequeña lupa escondida detrás de una colección de libros. En otra, Helen halló una postal amarillenta de Guanajuato dentro de un baúl. Pero para mí, el juego era más que eso. Era una excusa para poder entrar al cuarto del fondo del pasillo, en el piso de arriba. Esa habitación era diferente. Había pertenecido a un tío abuelo que murió antes de que yo naciera, y de quien a nadie en la familia le gustaba mucho hablar. No era un lugar que diera miedo, no abiertamente. Era demasiado silencioso. La energía ahí era otra. Y en la pared junto a la ventana había una mancha oscura, deforme, casi como una marca de quemadura, que ya estaba ahí desde que tengo uso de razón. Yo sentía una atracción extraña por ese cuarto, una curiosidad que mi hermana no compartía en lo más mínimo. Para ella, era solo otra fase del juego. Para mí, ahí había algo de verdad. Esa tarde en particular el aire estaba quieto, caliente. Era un día lento, sin mucho que hacer. Fue idea mía, claro. Con el llavero balanceándose en mi dedo, fui hacia Helen, que estaba acostada en la alfombra de la sala leyendo un cómic. Hoy vamos a descifrar el misterio de la mancha, dije, tratando de sonar casual. Ella levantó los ojos del cómic sin ningún entusiasmo. Ay no, Anderson, siempre nos saltamos ese cuarto, es raro. Por eso mismo, insistí, es el reto final. Después de ese, nos pasamos el juego. La frase «pasarnos el juego» siempre funcionaba con ella. Después de rogarle un poco, aceptó, pero con cara de pocos amigos. Subimos la escalera, el piso de madera rechinando con nuestros pasos. Me detuve frente a la última puerta del pasillo y elegí una llave de latón, que yo sabía que no servía, pero que parecía importante. Giré la perilla y entramos. Conforme a la regla, cerré la puerta detrás de nosotros. El clic del cerrojo sonó mucho más fuerte ahí adentro. El silencio en la habitación era pesado. Comencé mi investigación, acercándome a la pared. La mancha era de un gris oscuro, con los bordes medio amarillentos, y tenía un olor débil, pero agrio. Algo medio metálico, como a fósforo quemado. Helen, impaciente, se quedó cerca de la puerta. ¿Y bien? ¿Encontraste algo, detective?, preguntó con un tono burlón. Calma, la investigación toma tiempo, respondí sin voltear. Ella bufó. Para acelerar las cosas, señaló un reloj de péndulo, alto y oscuro, que estaba en la esquina. La pista debe estar ahí dentro, ábrelo de una vez. Eso me irritó, no se lo estaba tomando en serio. No funciona así, Helen, tienes que buscar, sentir el ambiente. Tú solo quieres terminar ya. Pues claro que quiero. Su voz salió más alta. Este lugar es extraño, y tú te quedas ahí oliendo la pared como un loco. Esto ya ni siquiera es un juego. Te estás portando raro. Antes de que pudiera responder, oímos la voz de nuestra abuela desde abajo, amortiguada por las paredes. Anderson, Helen, la abuela ya se va, voy rapidito a la panadería. Con cuidado ustedes dos. Helen no lo pensó dos veces, giró la perilla abriendo la puerta de un tirón. Perfecto, dijo ya desde afuera, en el pasillo. Su voz estaba llena de alivio e irritación. Quédate ahí solo con tu pared apestosa. A ver si no te tardas mucho en resolver tu gran misterio. Ni siquiera esperó una respuesta. Oí sus pasos bajando la escalera corriendo, su voz mezclándose con la de nuestra abuela. Y por fin, el golpe seco y pesado de la puerta principal al cerrarse. El sonido de la llave girando en la cerradura fue el último ruido que escuché en la casa. Y entonces, silencio. Un silencio total, diferente a cualquier otro. No era el silencio de una casa con gente durmiendo, era el silencio de una casa vacía. Y yo estaba ahí, solo, dentro del único cuarto en el que, en el fondo, siempre tuve un poco de miedo de estar a solas. Por un instante pensé en salir de ahí, la provocación de Helen,
la casa vacía. Lo más lógico sería bajar y esperarlos en la sala, tal vez prender la televisión. Pero el orgullo de un niño de 11 años es algo terco, y la curiosidad que me llevó hasta ahí era aún más. No iba a dar mi brazo a torcer. Iba a demostrarle que sí había un misterio de verdad en ese cuarto. Con esta nueva determinación, miré a mi alrededor. Mis ojos se detuvieron exactamente donde los de ella habían señalado, en el reloj de caja alta. Era de una madera oscura, casi negra, y había estado mudo durante tantos años que ni siquiera recordaba haberlo oído funcionar alguna vez. Ahora, sus palabras parecían un desafío. Fui hacia él. La pequeña puerta de cristal que protegía el péndulo estaba sin seguro. Tiré de la manija minúscula y un olor a polvo y a lugar cerrado se escapó de adentro. No había nada anormal. El péndulo de latón estaba quieto, las cadenas estaban quietas. Incliné el cuerpo para espiar la parte de arriba, dentro de la caja, pero la luz que entraba por la ventana no era suficiente. Tuve que agacharme y meter la cabeza parcialmente en el hueco. El olor se hizo más fuerte. Mientras me acomodaba, mi hombro rozó la caja de madera y oí un ruido mínimo, proveniente de arriba. Un deslizar suave de metal contra madera. Me llevé un susto. Me quedé quieto, solo escuchando. Nada. Con mucho cuidado, levanté la mano y comencé a tantear el estante interno que sostenía la maquinaria del reloj. Mis dedos pasaron por telarañas y una capa gruesa de polvo hasta que tocaron algo. Era liso, rectangular y frío. Algo helado, muy diferente al aire bochornoso del cuarto. Agarré el objeto y lo saqué a la luz. Era un encendedor de metal, plateado, con unas ranuras gastadas en el lateral. Era pesado, sólido, una reliquia. Era una pista de verdad, algo que no había sido plantado por mi abuelo, un secreto de mi tío abuelo. Sonreí, esa sonrisa de quien ha ganado el juego. Gané, pensé. Había ganado el juego de verdad. Me quedé ahí, por unos segundos, admirando el encendedor en la palma de mi mano. Y fue en ese momento, justo cuando me sentía increíble, que lo sentí. No fue un sonido, ni un movimiento. Fue solo una sensación. La de que el aire dentro del cuarto se había vuelto más denso, más pesado, y que el silencio a mi alrededor ya no estaba vacío. La extrañeza en el aire duró poco, o mejor dicho, yo decidí que duró poco. Era solo mi imaginación, cosas de mi cabeza por la pelea con Helen. Guardé el encendedor en el bolsillo del pantalón, sintiendo el peso del metal contra mi pierna. Era mi trofeo. Misión cumplida. Con esa sensación de misión cumplida, le di la espalda al reloj y caminé con pasos firmes hasta la puerta. Ahora solo era cuestión de esperar a que volvieran para restregarle mi victoria en la cara a mi hermana. Giré la perilla de latón esperando oír el clic suave de siempre. Pero no hubo clic, no hubo nada. La perilla no cedió, ni un milímetro. Intenté de nuevo, con más fuerza, pensando que tal vez la puerta se había atascado. Era una casa vieja, después de todo. La madera podría haberse hinchado con el calor. Usé las dos manos, poniendo todo mi peso de niño para girar el metal, pero era como intentar torcer una barra de hierro soldada a la pared. La confianza que sentía se desvaneció en el acto. Un calor subió por mi cuello. Eso no estaba bien. Comencé a sacudir la perilla hacia adelante y hacia atrás, de forma desordenada, y el único sonido era el ruido flojo de la pieza, pero el cerrojo en sí no se movía. Empujé la puerta con el hombro, una vez, dos veces. Ni siquiera vibró. Parecía una pared. Me detuve, con la respiración ya corta. Mi mente intentaba encontrar una lógica. La puerta tenía una de esas cerraduras simples, con un botoncito de presión en el centro de la perilla. Yo no había presionado el botón, estaba absolutamente seguro. La única manera de que no abriera por dentro sería si estuviera cerrada con llave por fuera, lo cual era imposible, ya que no había cerradura para llave ahí. O si alguien la estuviera sosteniendo, alguien sosteniendo la puerta del otro lado. Pero no había nadie. Los había oído salir. Había oído la llave cerrar la puerta principal.
La casa estaba vacía. Y sin embargo, la puerta frente a mí estaba inmóvil, como si un adulto del doble de mi tamaño estuviera recargado en ella, en silencio, del otro lado del pasillo. De repente, parecía que no había aire en el cuarto. Fue cuando lo sentí. Un calor repentino, justo en medio de mi espalda, entre los hombros. No era el bochorno del cuarto. Era un calor enfocado, como cuando alguien se acerca mucho a ti por detrás, sin decir nada. Mi cuerpo entero se paralizó. Por un reflejo, me giré de golpe, con el brazo medio levantado, listo para empujar a quien quiera que fuese. No había nadie. El cuarto estaba exactamente como antes. La cama tendida, el ropero cerrado, la luz del sol polvorienta entrando por la ventana. Pero la sensación de tener a alguien ahí, muy cerca, había sido tan real que la ausencia de un cuerpo en su lugar era aún más aterradora. Volví mi atención a la puerta, el corazón latiendo fuerte y rápido en el pecho. ¿Qué iba a hacer? Grité el nombre de mi abuela, de mi hermana. Mi voz salió débil, ahogada por la madera. Ninguna respuesta. Pegué el oído a la puerta, intentando captar cualquier sonido del pasillo. El único ruido era el de mi propia respiración agitada y un zumbido fino en mis oídos. Hasta que oí algo más. Venía desde el principio del pasillo, cerca de la escalera. Un sonido bajo, pero inconfundible. Era un raspar seco y rítmico en el piso de duela. Un sonido que conocía, pero que no debería estar ahí. Era el sonido de zuecos de madera. Nadie en mi familia usaba eso. Mi abuela andaba en pantuflas de tela y Helen en tenis. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido era lento. Un paso, un arrastre. Otro paso, otro arrastre. Alguien venía por el pasillo, sin ninguna prisa. Yo seguía el avance de esa cosa puramente por el sonido, imaginando su posición, pasando por el cuarto de mis abuelos, luego por el baño. Cada paso era un nudo en mi garganta. La lentitud era una tortura. El sonido se hizo más fuerte, más cercano, hasta que se detuvo, justo frente a mi puerta. El silencio que siguió fue la cosa más aterradora que he vivido. Yo sabía que había algo ahí, a centímetros de mí, del otro lado de esa hoja de madera. Casi podía sentirlo. Esperé un golpe en la puerta, una voz, cualquier cosa, pero no llegó nada. Solo el silencio pesado y la certeza de que no estaba solo. El miedo dio paso a una necesidad desesperada de saber. Con todo el cuerpo temblando, me agaché despacio, hasta recostar la mejilla en el piso frío. Me fui arrastrando hacia adelante, hasta que pude mirar por la rendija mínima que había debajo de la puerta. Vi el pasillo, vi las duelas de madera, el zoclo blanco, los rayos de sol que venían de la ventana de la escalera, y no vi nada más. No había pies, no había zapatos, no había el borde de una falda o de un pantalón, no había sombra, no había nadie ahí. Me levanté de un salto, la confusión mareándome. En un último intento de creer que era mentira, con la esperanza de que fuera solo una broma muy cruel, golpeé la puerta con los puños. «Ya sé que eres tú, Helen», grité y mi voz salió rota, casi un sollozo. «Deja de jugar y abre la puerta. ¡Ándale!». La única respuesta fue el eco de mi propia voz por la casa vacía. La presencia del otro lado de la puerta no se molestó en responderme. No lo necesitaba. Solo estaba ahí, esperando. El silencio que vino después de mi grito fue pesado, total. Confirmó lo que ya sabía. Quien quiera o lo que quiera que estuviese del otro lado no era mi hermana. Estaba acorralado, y mi única compañía era una cosa invisible y paciente. Retrocedí de la puerta yendo hacia el centro del cuarto sin saber a dónde mirar, qué hacer. Fue cuando un golpe sordo y fuerte en la ventana me hizo dar un brinco y gritar. Me giré en dirección al sonido con el cuerpo encogido. En el cristal grande y único de la ventana, justo en el medio, había una marca. Una mancha borrosa, del tamaño de una mano abierta. Era una marca de grasa, nítida contra el vidrio limpio. Por un segundo mi cerebro intentó tranquilizarse, pensando que un pájaro grande se había estrellado ahí. Pero mientras miraba, paralizado, una pregunta se formó en mi cabeza.
Una pregunta que acabó con toda mi valentía. La marca estaba del lado de afuera o del lado de adentro. Esa duda fue lo que rompió mi parálisis. No sé de dónde saqué fuerzas. El miedo me dio una fuerza, una desesperación por salir de ahí. Corrí hacia la puerta y me lancé contra ella, girando la perilla con toda la fuerza que tenía. Esta vez se dio. La puerta se abrió con una facilidad tan absurda que perdí el equilibrio y caí de rodillas en el pasillo. El sol entraba por la ventana de la escalera. El piso de duela brillaba. El pasillo estaba completamente vacío y silencioso. No había nadie. En el mismo instante en que me levantaba, oí el sonido de la llave en la puerta de abajo. Las voces de mi abuela y de Helen subieron por la escalera, alegres, hablando sobre el pan dulce que habían comprado. El contraste entre el sonido de la vida normal y lo que yo acababa de vivir fue tan violento que me mareó. Bajé las escaleras corriendo, esperé a que mi abuela fuera a la cocina y jalé a Helen del brazo. Le conté todo, en susurros, con la voz todavía temblorosa. Ella me miró y su rostro se puso serio. Te lo juro, Anderson, cuando salí de ahí, giré la perilla de vuelta para quitarle el seguro a la puerta por fuera. Lo hice a propósito, para que no se atorara de verdad si se cerraba y no te quedaras ahí adentro. Nunca más volví a jugar el juego de las llaves. La gracia había desaparecido, reemplazada por un recuerdo que no podía borrar. El encendedor que encontré, lo dejé en mi buró esa noche. Al día siguiente, ya no estaba ahí. Nunca más lo vi. Hasta hoy, con 30 y tantos años, a veces lo siento. Estoy en mi oficina, a media tarde, o en la cocina de mi casa por la noche, y de repente siento ese calor extraño y enfocado en mi espalda. Un aviso silencioso de que hay alguien justo detrás de mí, y tengo que luchar con todas mis fuerzas contra el instinto de voltear. Buenas noches, Dom. Me llamo Bruna. Hoy tengo 28 años. Estoy casada, tengo mi propio departamento. Pero la historia que te voy a contar sucedió hace casi una década. Fue en la época en que salí de casa de mis padres por primera vez, a los 20 años, para ir a la universidad en otra ciudad. Sé que parece un comienzo de vida común, y lo era. Aceptada en una carrera competida, la primera de la familia en entrar a una universidad pública, era el mayor orgullo. Y para mí, era más que eso. Era libertad. La casa que encontré con otras 3 chicas, Miriam, Natasha y Jimena, era la materialización de ese sueño. Era una casa antigua de 2 pisos, adosada a otras iguales, en una calle residencial tranquila, llena de árboles. Tenía su encanto, con el piso de duela de madera y una escalera oscura que llevaba a la planta alta donde estaban las habitaciones. La mía era la única que quedaba en la planta baja, junto a la sala. Al principio, todo fue exactamente como lo imaginé. Nos llevamos bien de inmediato, dividiendo las tareas y las compras de la despensa, el alivio de quien finalmente tiene su propio rincón. La primera cosa extraña fue sutil, tan pequeña que tardé en registrarla. Ocurrió unas 3 semanas después de la mudanza. Me desperté de madrugada con sed, salí de mi cuarto y la luz de la sala estaba encendida. Pensé al momento, seguro bajó Natasha y se le olvidó. Fui a la cocina, bebí agua del garrafón y al volver, apagué la luz antes de entrar a mi cuarto. Así de simple. No le di la menor importancia. Pero volvió a pasar la semana siguiente y luego una vez más. Siempre de madrugada, siempre la misma luz. Empezó a parecerme raro. No oía a nadie bajar, no veía nada. Una vez por la mañana lo comenté en la mesa del desayuno. ¿Alguna de ustedes anda con insomnio? La luz de la sala se ha quedado prendida toda la noche. Miriam, que era la más metódica de nosotras, me miró por encima de la taza. Pues yo no fui, he dormido como un tronco. Las otras 2 también negaron. Nos encogimos de hombros.
Probablemente el interruptor tenía algún defecto. Era una casa vieja después de todo. Fue la explicación que encontramos y que pareció suficiente por un tiempo. Esa excusa del interruptor funcionó un rato. La vida continuó. La rutina de la universidad era pesada, llena de exámenes y trabajos, y terminamos dejando de lado las pequeñas rarezas de la casa. A veces, la luz todavía aparecía encendida, pero nos acostumbramos a simplemente apagarla y seguir adelante. Era más fácil que pensar en el asunto. Hasta la noche en que oí el ruido en la cocina. Ya estaba casi dormida cuando un estruendo metálico y fuerte me hizo sentarme en la cama. Parecía que alguien había tirado una pila de ollas de golpe. El sonido fue seco, potente, inconfundible. Esperé, pensando que oiría los pasos de una de las chicas, una maldición en voz baja, el ruido de alguien recogiendo el desorden. Pero no hubo nada, solo el silencio pesado de la madrugada. Me quedé unos minutos ahí, quieta, solo escuchando. Mi cuarto era el más cercano a la cocina. Era imposible que lo hubiera imaginado. Me levanté, encendí la luz del pasillo y caminé despacio hasta allá. Con cada paso esperaba encontrar el desastre, quizá a Jimena, que era la más torpe, mirando el suelo sin saber por dónde empezar. Pero no había nada. La cocina estaba en perfecto orden. Las ollas, que estaban en un escurridor junto al fregadero, seguían todas en su lugar. Los platos de la cena, secos. El suelo, limpio. Revisé el patio de servicio, miré por la ventana. Nada. Regresé a mi cuarto con una mala sensación, una que no sabía explicar. Ese sonido había sido real. Estaba absolutamente segura. Entonces, ¿por qué estaba todo en su sitio? Lo que realmente me dio miedo llegó unas noches después. Acostada en la cama, leyendo, oí el primer crujido en la escalera de madera. Era un sonido familiar, el peso de alguien pisando los escalones del piso de arriba. Al momento pensé que sería Miriam, que siempre bajaba por un vaso de leche antes de dormir. Oí el segundo escalón, el tercero. Eran pasos lentos, rítmicos, pero se detuvieron. No se detuvieron al pie de la escalera donde empezaba el piso de duela. Se detuvieron a mitad de camino, como si la persona simplemente se hubiera quedado ahí, parada a media bajada, en la oscuridad. El silencio que vino después fue peor que el ruido de los pasos. Esperé, pero la persona no volvió a subir ni terminó de bajar. Después de unos 5 minutos me armé de valor. Salí del cuarto. La sala estaba oscura, silenciosa. Miré hacia la escalera y no vi a nadie. Subí los escalones despacio, sintiendo mi propio peso hacer crujir la madera. Me asomé a cada una de las habitaciones. La puerta de Miriam estaba entreabierta y la vi durmiendo. Natasha y Jimena también, todas en sus camas, en un sueño profundo. Y ahí, parada en el pasillo de arriba, mirando los cuartos de mis amigas que dormían, sentí por primera vez que aquello no era una falla eléctrica o una tubería vieja. Había algo muy mal en esa casa. Después de esa noche, el miedo se instaló de verdad. Y lo peor es que vino acompañado de otra cosa, la desconfianza. Si no era un problema de la casa, y si estaba segura de que no imaginaba cosas, entonces solo quedaba una opción. Era una de las chicas. Sé que parece un salto lógico extraño, pero en mi cabeza tenía cierto sentido. ¿Una broma de mal gusto, tal vez? ¿Alguien intentando asustarme por ser la nueva, la única en el cuarto de abajo? Empecé a observarlas a todas con otros ojos. Jimena era un poco distraída, vivía en su mundo. Quizá hacía las cosas sin darse cuenta. Miriam era tan correcta que rayaba en lo rígido. No parecía su estilo, pero quién sabe. Mi sospecha, sin embargo, recayó en Natasha. Había estado más callada las últimas semanas, con unas ojeras profundas que el maquillaje no ocultaba. Parecía siempre cansada, distante. Empecé a crear teorías. ¿Sería sonámbula? ¿O estaría pasando por algún problema y hacía esas cosas de madrugada, quizá en un estado de angustia? El ambiente en la casa se agrió. Esa amistad del principio desapareció y en su lugar quedó un silencio extraño.
lleno de cosas no dichas. Nos cruzábamos en los pasillos y apenas nos mirábamos. Las comidas juntas se volvieron raras, cada una comía a su propio ritmo. La alegría de tener mi espacio se había transformado en una soledad ansiosa. Me sentía vigilada, y lo peor, sentía que la amenaza podía venir de una de las 3 personas con las que compartía el techo. Una noche, estaba estudiando hasta tarde en la sala, con la cabeza doliéndome de tanto leer sobre teorías de la comunicación. Oí la puerta de uno de los cuartos de arriba abrirse y cerrarse. Justo después, el crujido característico de la escalera. Un escalón, 2. Mi cuerpo se tensó en la silla. Era mi oportunidad. Me quedé completamente inmóvil, en silencio, esperando. Los pasos bajaron unos cuantos escalones más, y como la otra vez, se detuvieron. Me levanté sin hacer ruido, con el corazón latiendo fuerte, y caminé de puntillas hasta la puerta de la sala. Abrí una rendija lentamente, esperando atrapar a Natasha o a quien fuera en el acto. No había nadie en la escalera. Estaba vacía, a oscuras, solo con la luz débil que entraba por la ventana del pasillo de arriba. Y por primera vez, mi idea de que era una broma se vino abajo, porque desde la puerta tenía una visión clara de toda la escalera. No había tiempo ni lugar para que alguien se escondiera. La persona que estaba bajando simplemente ya no estaba ahí. Cerré la puerta despacio y me recargué en la pared. La sospecha que sentía hacia mis amigas se transformó en otra cosa, un miedo helado y solitario. Estaba equivocada. Y si estaba equivocada, la verdad era mucho peor. Las semanas siguientes fueron las peores. La desconfianza que sentía por las chicas se convirtió en un miedo a todo, que se pegaba a todo. Empecé a evitar quedarme sola en la sala. Estudiaba casi siempre encerrada en mi cuarto. El silencio en la casa era pesado. Ya no era un lugar de paz. Era un lugar donde esperaba, a cada momento, que algo sucediera. Me sentía como un animal acorralado. Y entonces, una madrugada de martes, ocurrió. No oí nada. No hubo ruido, ni pasos, ni luz encendida. Lo que me despertó fue una sensación, una tristeza que parecía brotar del suelo, del colchón, del aire. Era una tristeza tan profunda, tan pesada, que sentí una presión en el pecho, unas ganas de llorar sin motivo alguno. Era un dolor que no era mío, pero que estaba sintiendo en carne propia. Esa ola de angustia fue tan fuerte que necesité levantarme. Necesitaba salir del cuarto, ir a la cocina, hacer lo que fuera para sacudírmela de encima. Abrí la puerta y el pasillo estaba oscuro, iluminado apenas por el hilo de luz que se colaba por la ventana de la sala. Y fue cuando miré en dirección a la escalera que la vi. Había una mujer sentada ahí, a mitad de la escalera. Estaba de espaldas a mí, con el cuerpo completamente encorvado hacia adelante, como si cargara un peso enorme o llorara compulsivamente. Su cabello era oscuro y muy largo, caía suelto por su espalda. Llevaba una blusa blanca de tela sencilla y un pantalón oscuro. No se movía, solo permanecía ahí, en esa postura de pura tristeza. Mi primer pensamiento fue de confusión total. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo había entrado? Pero esa lógica duró un milisegundo, porque mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mis pies parecieron clavarse en el piso de duela. El aire se quedó atrapado en mi garganta. Intentaba jalarlo, pero no entraba. Cada músculo de mi cuerpo se negaba a obedecer cualquier orden. Solo podía mirar, incapaz de gritar, de correr, de hacer cualquier cosa. Nos quedamos así por un tiempo que no puedo medir. Yo, parada en el pasillo. Ella, sentada en la escalera. Yo esperaba que se diera la vuelta, que se levantara, que dijera algo. Pero no hizo nada de eso. Sin girarse, sin moverse, su imagen tembló como el aire caliente en la carretera y simplemente se desvaneció en la oscuridad. En un instante estaba ahí, sólida, real. Al siguiente, número. El escalón de la escalera estaba vacío. La oscuridad en ese punto pareció volverse un poco más densa por un segundo. Y después, era solo la escalera de nuevo. No sé cómo, pero logré moverme. Regresé a mi cuarto de espaldas, sin quitar los ojos del lugar donde ella estuvo. Entré
Cerré la puerta y giré la llave, un gesto inútil que me dio una pizca de seguridad. Pasé el resto de la noche sentada en el suelo, abrazada a mis rodillas, temblando sin parar, solo esperando a que la primera luz del sol apareciera por la ventana. En cuanto salió el sol, salí del cuarto. No había dormido nada. Me dolía todo el cuerpo de la tensión. Ya no podía guardarme aquello. No importaba si me creían loca. Encontré a Miriam y a Natasha en la cocina, preparando café. Jimena aún no se había levantado. Me senté a la mesa y debieron notar mi estado, porque Miriam se detuvo con la cafetera en la mano. «Bruna, ¿estás bien? Tienes una cara terrible». No pude responder bien. Las palabras salieron atropelladas, con la voz temblorosa. «Vi algo anoche». «No, vi a una persona». Había una mujer sentada en la escalera. Natasha frunció el ceño confundida. «¿Una mujer? ¿Cómo que una mujer? ¿Se metió alguien a la casa?» «Number, ella». Ella solo estaba sentada, de espaldas, y después desapareció. Mi voz se quebró en la última palabra. No me estoy volviendo loca, les juro que la vi. Un silencio pesado se apoderó de la cocina. Esperaba que me miraran con lástima, que me ofrecieran un té, un descanso. Pero fue Miriam quien habló, y su tono era diferente, bajo y muy serio. ¿Estaba llorando o parecía que lo estaba? La miré fijamente, sorprendida. Sí, su cuerpo estaba encorvado. ¿Cómo puede saber eso?, pensé. Miriam se sentó en la silla frente a mí, con los ojos fijos en la mesa. Porque yo lo he oído. Varias noches. Un llanto bajito que parece venir de la escalera. Siempre pensé que era una de ustedes con algún problema, pero el sonido nunca venía de un cuarto en específico. Parecía venir del propio pasillo. Por eso nunca comenté nada. Fue el turno de Natasha de hablar, su voz casi un susurro. Y yo siento cosas. No sé explicarlo. A veces me despierto a mitad de la noche con la sensación de que hay alguien más en el cuarto. Y esa tristeza de la que hablas, yo la siento todo el tiempo aquí adentro. Por eso ando tan cansada, tan deprimida. En ese momento Jimena apareció en la puerta de la cocina, bostezando. ¿De qué hablan con esas caras? Le contamos todo de nuevo. Y hasta ella, la más escéptica y distraída de nosotras, se puso pálida. Dijo que a veces tenía sueños extraños en la casa, con una mujer que caminaba por los pasillos, pero siempre pensó que era solo un sueño. El miedo que antes me aislaba, ahora nos unía. Ya no había dudas. No era yo, no era una broma, no era un problema de la casa, era la casa. Fue Miriam quien tomó la iniciativa. Tomó el teléfono y le llamó a la dueña. Inventó cualquier excusa sobre el contrato y le pidió que pasara más tarde. Doña Abigail llegó al final de la tarde, sonriente, y se sentó en nuestro sofá. Le ofrecimos un café y nos quedamos las 4 ahí, sin saber cómo empezar. Finalmente me armé de valor. Doña Abigail, queríamos preguntarle algo sobre la casa. Es que han pasado cosas extrañas. Su sonrisa vaciló por un instante. ¿Cosas extrañas? ¿Como que problemas con la plomería? No es sobre la plomería. Intervino Miriam, directa como siempre. Hemos visto y oído cosas. Hay una presencia aquí. Vimos a una mujer sentada en la escalera, llorando. El rostro de doña Abigail no solo se ensombreció, perdió todo el color. La mención específica de la mujer en la escalera pareció quebrar su compostura. Dejó la taza en el plato con un temblor casi imperceptible. ¿Cómo es que ustedes...? Empezó, pero no terminó la frase. La pregunta ya no era si algo había pasado, sino cómo lo sabíamos. Suspiró un suspiro pesado, derrotado. La inquilina antes de ustedes, una muchacha, estudiante también, fue en la escalera donde ella se fue. Se hizo un silencio horrible en la sala. Doña Abigail no dijo nada más, no dio detalles de cómo o por qué, y nosotras no tuvimos el valor para preguntar.
Después de que doña Abigail se fue, nos quedamos las cuatro sentadas en la sala, en silencio, mientras la noche caía afuera. Saber la verdad fue peor que no saberla. Antes era solo un misterio aterrador. Ahora el miedo tenía un rostro, una historia. La casa entera parecía haberse vuelto más oscura, más pesada, como si la confesión le hubiera dado permiso a la tristeza para apoderarse de todo. Las cosas empeoraron drásticamente. Ya no eran solo ruidos o sombras. Era una sensación constante, un peso en el aire. Empezamos a sentirnos exhaustas todo el tiempo, sin energía para ir a clases, sin ganas de estudiar. Natasha, que ya era la más afectada, empezó a tener crisis de llanto de la nada. La encontrábamos sentada en su cama, sollozando, y no sabía decir por qué. Era un dolor que no tenía fuente. La casa nos estaba contagiando con la desesperación de aquella chica. La gota que derramó el vaso fue un sábado por la tarde. Intentábamos hacer una limpieza general, un esfuerzo por devolverle un poco de vida al lugar. Miriam limpiaba uno de los closets del pasillo cuando la puerta del tapanco en lo alto rechinó y se abrió sola, lentamente. Del hueco oscuro, una vieja caja de zapatos se deslizó y cayó al suelo con un golpe sordo. Dudamos, pero la abrimos. Dentro, entre algunos recibos viejos, había un cuaderno pequeño, de pasta negra. No era un diario, no tenía fechas. Eran solo pensamientos sueltos, anotados con una pluma azul. Frases como: nadie ve el esfuerzo, la presión nunca para. Estoy tan cansada de estar sola en este lugar. En la última página, con la letra casi ilegible, temblorosa, estaba escrito: ya no hay salida, solo el silencio. Cerramos el cuaderno. Nadie dijo nada, pero nos miramos y la decisión estaba tomada. Ya no se trataba del miedo a un fantasma, se trataba de nuestra propia cordura. Esa casa era un pozo de desesperación y nos estaba arrastrando hacia adentro. Yo no voy a dormir aquí hoy. La voz de Jimena fue firme, sin rastro de la persona distraída que solía ser. Ninguna de nosotras lo hará, confirmó Miriam, ya sacando su celular. Le voy a llamar a mi papá. Ya veremos cómo le hacemos. La siguiente hora fue una locura, no fue una mudanza, fue una fuga. Metimos ropa en maletas y bolsas, sin doblar, sin organizar. Libros de la universidad, cuadernos, la laptop, solo lo esencial para sobrevivir. Dejamos muebles, dejamos utensilios de cocina, dejamos parte de nuestra vida atrás sin mirar dos veces. Cuando el papá de Miriam llegó con el coche, cargamos todo a toda prisa. Fui la última en salir. Me detuve en la puerta y miré una última vez la sala, la escalera de madera oscura sumergida en la sombra. Y entonces, en el silencio total de la casa vacía, lo oí. Viniendo de arriba, muy claro, un único sollozo. Desolado. Un sonido de despedida. Después de eso, ya no sentí nada más. Cerré la puerta y no volví nunca. Hoy, años después, todas hemos seguido adelante, pero esa casa nos marcó. A veces, cuando estoy muy cansada o el día ha sido difícil, todavía siento una punzada de aquella tristeza antigua, ese eco de una desesperación que no era mía, y sueño con la mujer en la escalera. Nunca se da la vuelta, pero sé que, si un día lo hace, la tragedia de ese lugar podría volver a empezar. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.